Ujú. Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Nidia Suárez, quien se encuentra en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contenta y gracias por la invitación. Mira, bueno, sé que trabajas para Letralia y bueno, que eres una escritora, que has escrito varias novelas. No he leído ninguna de las novelas, pero me encanta hablar de lo que la gente hace. eh, Me parece que leer es importante. Ujú. Eh, Cuéntanos un poco sobre tu última novela. Uy, mi última novela que no sé si se podrá ver acá. Sí, se ve. Sí, Préstame, sí, tu nombre. préstame tu nombre. Sí. Sí, es reciente, acaba de salir. Es mi cuarta publicación en literatura, digamos, ¿no? Porque mi trabajo anterior era de tipo académico, trabajaba en la Universidad de los Andes y mi exilio y mi ida del país, pues lo he llenado con la escritura. Esta es una novela que parece, intenta, digamos, ponerle voz a diferentes mujeres, cada una con una vida interior, digamos, un poco escindida, ¿no? Entre lo que es la mujer que se muestra, que está frente al otro, y todo lo que pasa en su interior, todas esas carencias, porque son mujeres de generaciones pasadas, que traen una tradición oral y traen una cultura interior como muy, muy solapada, muy, no, que no quieren hablar, que no hablan de sí mismas. Y de alguna manera, cada capítulo es una mujer que se muestra, que habla y que intenta además, pero hay un hilo conductor allí que es la más joven de todo ese grupo de mujeres que intenta descubrir un secreto de familia. Y entonces va buscando entre una y otra, a ver, hilvanando la historia que cada quien tiene o lo que tiene que contar, que es difícil porque no lo quieren contar. Es un secreto a voces entre ellas, entre el grupo, digamos, familiar y extrafamiliar, no solamente el nuclear, sino lo que están alrededor. Y ella intenta que estas mujeres hablen y digan qué pasó con un personaje que todos sospechaban algo y nadie lo dice en voz alta, ¿no? Por ahí va la... Pero digamos que cuando es un secreto a voces, todos lo saben, pero lo que quieren es escucharlo directamente, ¿ok? Sí, no, sí lo saben, pero no lo dicen abiertamente. Es decir, lo dicen entre ella las hace hablar de alguna manera, pero no consigue respuestas claras. Entonces tiene que reinventar el discurso, entrar de otra manera y tratar de que en el camino ella va dando cabos y va diciendo, bueno, sí, y va descubriendo. Al final, no lo quiero decir porque quedaría, pero es una incógnita también, queda finalmente, queda una incógnita. Pero en el fondo también es eso, es cómo habla la mujer cuando está sola, cuando se siente eh, que tiene una compañía o que tiene una confianza en la persona que está a su lado y aunque le cueste abrirse, pues siempre se salen cosas, ¿no? La mirada habla mucho, el gesto habla mucho, eh, el, 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 gesto no solamente, digamos, del cuerpo, sino el agradar, bueno, vamos a servirte esta comida o esta bebida y así te da como esa compañía que ella quiere tener. Son mujeres solitarias. Esas son historias que tú has ido recopilando en un chisme familiar, algo así. ¿Cómo llegaste a esa novela? Bueno, no, lo que pasa es que tú sabes que ayer lo estaba yo contando a mis hermanos,
que yo creo que a veces pienso que más que escritora, yo soy como transcriptora de mis relatos, porque esos relatos están dentro de mí. Esa gente, yo le decía, yo tengo la cabeza poblada de personas, y no son recuerdos, son imágenes y son gestos y son palabras, y tengo mucha gente metida en mi cabeza. Entonces, los hago hablar y esta conversación, esta novela es la última en publicarse, pero tiene un origen unos cuantos años atrás, lo estaba contando a mis hermanos anoche, y es que viajando a Londres con una amiga, eh, íbamos a un congreso Porto, pero hacíamos escala en Londres. Y yo vivía en Mérida, Venezuela, y salíamos de Caracas para Londres. Y yo estaba tan ocupada y tan estresada con mi trabajo, porque yo presentaba un simposio en el Congreso y era responsable del simposio, y todo fue mucho estrés y todo, que cuando llegamos a Caracas, se me vino, dejé el pasaporte en el escritorio de la casa, en mi casa, en Mérida. Dejé el pasaporte. Bueno, nos bajamos corriendo, buscamos un teléfono de monedas porque no habían celulares, y llamo a una amiga y le digo, por favor, ve a la casa y busca el pasaporte, y búscame el pasaporte y me lo manda por el autobús de la noche y tal. Bueno, al día siguiente nos fuimos. Cuando ya finalmente estábamos sentadas, teníamos 9 horas de vuelo por delante, mi amiga me mira y me dice, tú dejaste eso, tú estás muy estresada y estás muy mal, me dice, estás muy mal. Yo te he dicho que vayas al psicólogo porque tú necesitas hablar y no sé qué. Y comenzamos a hablar, y de pronto se vino el personaje del que todos hablan, ¿no? De que hablan en pequeños círculos, o que suponen que es o creen que es. Y entonces nace ese día la idea de hacer la novela. En ese vuelo a Londres, yo digo, bueno, hay un rumor que anda por ahí silencioso, como rodando, como detrás de las puertas, y ese rumor yo lo voy a lo voy a aclarar, o voy a tratar de indagar qué es lo que se sabe, qué es lo que se dice, porque nadie tiene certezas de la actuación de este personaje. Y bueno, entonces me reinvento. En algunas mujeres quizá me dan el gesto, otras me dan la mirada, otras me dan la palabra, y les pongo un nombre a cada una de ellas. Y, y trato de hacerlas hablar en el libro, ¿no? Y A través, el personaje en cuestión es el único hombre. es el único hombre. Bueno, Sí, mira, sin mm, haber ahondado más en esto, yo creo que provoca meterse en esa novela para enterarse de todo ese lío que hay sí. ahí. Sería bueno, sería bueno. Sí. Creo que pronto va a estar en Amazon. Ya está en Amazon, pero en la edición Kindle. Mm. Bueno, está Y, en la edición impresa. y Pero mira, tengo, y tienes, discúlpame, tienes o sea, cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, esta novela, pues, tú tienes ya sabes el secreto, tú sabes el secreto, o tú simplemente, por ejemplo, usas esto para conseguir una respuesta a algo que nadie sabe de todas tus amistades. Por supuesto, es una persona ficticia, pero salió en esa conversación yendo a Londres. Entonces ujú, tú resuelves el secreto poniendo el secreto con bastante lógica, pues el secreto más deseado, el secreto, o sea, lo pones al final como quien dice, bueno, se sabe que se sospecha esto, pero este es el secreto. O es exactamente, sí, exactamente, pero no, pero deja rastros, deja huellas, Ayer mi hermana me decía, yo creo que identifico a algunas personas. Le digo, ahí no hay personas, ahí hay personajes. Y a veces a cierta imagen femenina que me viene a la mente, le doy un discurso que ella no lo diría, que ella no lo haría. Entonces ahí está,
la ficción, porque yo le digo a ella, si no, le decía a mi hermana ayer, si no, no sería literatura. Hay ficción allí, pero como dicen, no hay nada más verdadero que la ficción. Sí, Y es sí, verdad. bueno, yo he escrito una novela, he escrito cuentos y eso, por supuesto que uno se inventa las conversaciones, pues hay quizás rasgos de algunas personas, puede ser, pero uno no estaba en todas esas conversaciones, no estaba en esos pensamientos, no estaba, esos son suposiciones lógicas que van tejiendo, ¿no? Sí, no, y además con el tiempo, y mira, lo que es la distancia te hace ver muy claramente las cosas porque las ves como de frente, ¿no? Mientras tú estás en contacto y en comunicación y compartes, bueno, yo como profesora universitaria estaba rodeada de gente, de alumnos, de profesores, y siempre estaba en congresos y en reuniones y tal, y uno está como del lado mira a las personas al lado, pero no las tienes como algo para observarlos así plenamente, ¿no? Entonces, y quizás cuando uno se aísla del contexto en el que se desenvuelve, comienzan como a salir esas figuras, salen. Entonces, comienzas tú a pensar, oye, esta persona que les notaba que tenían como una vida interior que no exponían, porque yo no sé si es una cuestión cultural, dicen que los andinos tienen ese comportamiento de ser poco comunicativos y yo no lo creo porque tengo amistades y tengo familia andina y somos muy expresivos, pero sí había esa poca confianza en esa amistad femenina que no es de cuchicheo, que no es la amistad era de acompañarse tomar un café, a tomar un vino, a ir a comprar, a ir a curucutear, como decían ellas, en los mercadillos, pero no había esa contarse intimidades. No, no, no había. Entonces siempre quedaba como, pero siempre había como una luz, como un reflejo, como algo que un gesto que te hacían pensar que ahí dentro de ellas pasaba algo que no era lo que mostraban. Eh, Pero imagínate, bueno, hoy en día todas las personas somos un poco distintas, pues en la modernidad nos ha dado un poquito un destape, algo así, digamos, y vamos ahora directo, todo se vamos, expone, todo sí. se expone. Pero en sí yo diría que todos tenemos derecho a tener un lado secreto, o sea, el, ah, incluso pienso yo que hay cuestiones que no se deben contar, pues el exceso de sinceridad o el exceso de quizás de abrirse, pues tampoco hace que la sociedad funcione mejor. O sea, si tú a una persona que estás viendo le dices, mira, me parece todo muy bien, pero esos zapatos no van, o que de dónde sacaste tal cosa, eso no va a mejorar la relación, pues. O sea, quizás no decirlo es mejor o decir una mentira piadosa a veces es mejor, ¿no? Pero claro, estamos en una época en que pues las personas se abren más en cuanto eh, a las intimidades, pero también pienso yo que intimidades que venden, intimidades que Ajá, enganchan. O sea, no son todas las sí, intimidades, sino las intimidades que te sí, hacen sí, popular, que traen algo, que te van a dejar mejor parado, o sea, sí, sí, el ser humano es muy complejo, es muy... sí, sí, ahora está, hay un boom ahora con esto de, mm, de las denuncias sin dar nombres y decir que me pasó tal cosa estaba viendo en las noticias que hay ahora una cantidad de actrices y personajes femeninos españoles que están confesando que fueron víctimas de acoso y tal, pero ninguna quiere decir ni cuándo, ni cómo, ni con quién, ni quién. Entonces se crea toda esa, a lo mejor es vender también, ¿no? Porque se Sí, crea ese es una interés. moda, es una moda. Bueno, y eso también es como quien dice, después que pasó el momento, todo se puede decir de cualquier forma, pues. O sea,
lo ideal es decirlo cuando está el trauma, cuando procesarlo en el momento, pues enfrentarlo en el momento y eso. Y luego de, o sea, en estos casos Es muy difícil, es del muy Me Too, difícil. uno dice, bueno, pero eh, hicieron la película, se beneficiaron, cobraron más, etcétera. Entonces, de ahora viene el Me Too. Sí, 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 Sí. sí. No, no, Y no es fácil, no es fácil juzgar esa situación. Ahora imagínate que entonces venimos y ya no hay más Me Too, no hay más acoso, sino todo el mundo está a la defensiva, está pensando que lo van a acosar, pensando, tampoco esos extremos son buenos, o sea, el vivir en sí, del sí, lado de la sospecha, de que todo viene por un lado malo, de que ya no hay erotismo, ya no hay amor, ya no hay atractivo, ya no hay sex appeal, ya no hay o sea, todo es así como que por aquí viene algo que querrán, juego de poderes. O sea, tampoco la vida es más fácil sí. así, ¿no? Estamos perdiendo mucho y, y, y sobre todo hay como una especie de desconfianza, ¿no? Porque bueno, en el caso del comportamiento femenino, a nosotros nos encanta estar juntas y tocarnos, las mujeres nos tocamos mucho y como que uno se desinhibe cuando está con otra mujer y está como más acostumbrado a ese trato. Ahora, no es fácil que un hombre lo vea así. Entonces, no, tampoco les gusta mucho al hombre que su pareja o que su hermana o que su familia desarrolle esa intimidad con sus amigas, porque bueno, no está dentro Sí, de su bueno, modo de ver. no sé si tú, yo por ejemplo me he divorciado 2 veces. Y claro, las familias son intactas hasta el día en que uno dice me voy a divorciar, una cosa así es. Por lo general es así, ¿no? O sea, a menos que vivas una vida de esta que te estás dando golpes en la calle, bofetadas en los restaurantes y eso, pero eso no ocurre normalmente en la gente normal, ¿no? Tú tienes esta imagen de que todo está bien hasta el día que, no, que hay algo que está mal, que entonces la gente se separa. Y entonces tú dices esto de lavar los trapos en la casa y estas cosas. Es muy Ujú. difícil cuando tú vives en familia o en intimidad con alguien, luego entonces ir y desahogarte en contra de esa persona. Sí, Es mejor tener un terapista, una persona sí, que sea un profesional bueno, que sabe manejar esa situación, porque también en esas situaciones uno dice cosas que no son, porque se trata de, como me dijo a mí un terapeuta, se trata de hacer el cochino, o sea, para tú poder separarte de alguien tienes que volverlo cochino y dices, bueno, como es un cochino, pues me voy. Pero claro, 7 años después o claro. un año después ya dices, no era tan cochino realmente. Pero, Sí, sí, es muy complicado, muy sí. complicado. Y bueno, pero eh, hay como pactos, digo yo, de silencio o que llega un momento en que con los años cada uno hace su vida, así comparta la misma casa, el mismo techo. Entonces, cuando yo te hablaba de vidas escindidas, un poco me refería a eso, ¿no? Que somos uno por fuera y otro por dentro, o tenemos una doble vida en el sentido de que eh, actuamos con el otro de una manera cortés o colaboradora, generosa y tal, y a veces quisieras no hacerlo, a veces no quisieras como decir sí siempre, y siempre decir sí y siempre que todo esté perfecto. Y esa es la imagen que uno se esforzaba por dar, es decir, la imagen de la eficiencia en el trabajo en la casa, que no se vea ni un rastro de polvo en los estantes, ni la cama perfectamente tendida y vestido pulcramente y todo perfecto, y no nos damos la oportunidad de ser imperfectas y decir no. Eres una feminista. Pues ya que yo tengo esa discusión con mi hija, que es muy feminista, y además ella es
yo le digo, ellos, uno comenzamos a discutir con este lenguaje inclusivo que yo no lo comparto. Entonces ella me dice, no, yo le digo, no, yo soy feminista porque desde chiquita yo me he rebelado. Si no me revelo por fuera así abiertamente, me revelo por dentro. Yo y vivo con eso, con esa pelea interna, ¿no? Y mí las injusticias me desequilibran. Entonces, si yo desde pequeña yo veía que habían situaciones que me desagradaban, bueno, ahí está un rasgo de que yo estoy defendiendo a la mujer, ¿no? Y me estoy defendiendo frente a un poder, que es el poder del hombre. Y después comencé a hacer mi carrera, yo me empeñé en estudiar, en trabajar y me independicé económicamente y eso es un rasgo de feminismo. Entonces, yo sí me considero feminista en ese sentido, pero como todo tiene una connotación política, yo creo que el discurso feminista de izquierda, yo ese sí no lo comparto. No lo comparto porque están llegando a unos extremos y a veces hay unas cosas irracionales que no tienen sentido y realmente ese feminismo no lo comparto, pero sí comparto el feminismo de Susan Sontag, por ejemplo. Bueno, es muy difícil esto del feminismo. Yo te lo pregunto porque veo que eres bastante mujer, 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 mujer. Y, y, pero pues es muy difícil ese tema realmente. Yo creo que nunca sabremos hasta cuáles son los límites ni nada de esto, porque podrías llegar a un caso en que ya los hombres sean tan blandos que necesiten ser ellos mismos hombrecistas, Sí, porque, porque ya entonces se sienten, vamos a veces en esa dirección. En estos días estaba escuchando un sí. podcast sobre que se llama algo así como que los hombres también lloran y decían ahí que 8 de cada 10 de los que se suicidan son hombres y eso nunca sale a la luz. O sea, Ajá, y hace muchísimos años hice yo unos trabajos de estadísticas y estuve en varios países y en uno de los países que estuve fue Venezuela y me regalaron un anuario estadístico. Y entonces ujú, salía la crisis, en los años eso de la crisis del Banco Latino, que el pico de hombres que se suicidaron fue fenomenal y casi que ninguna mujer se suicidó. O sea, entonces, bueno, uno dice, pues las mujeres a ver, tienen sus características, los hombres tienen sus sí, características, sí, pero también hay un constructo social que es creado, que a uno le enseña a que no se comunique, a que no llore, que no se queje, a que usted es el que se encarga de llevar la cosa, que ya no esté angustiando a los demás, y etcétera, etcétera. Entonces eso también es un constructo social. ujú, Y si nos quedáramos sin todas esas cosas que el mismo hombre la cultura, la civilización ha ocasionado, no sé si seríamos tan distintos, ¿no? sí, Sí. sí, sí, sí. Sabe que estas mujeres que me acompañaron durante tantos años, siempre me decían que yo tenía que poner a trabajar a los hombres de mi casa, que eran en este caso solamente dos, esposo e hijo. ¿Por qué tenía yo que hacer todo en la casa? Y es que ellas decían, no, estás equivocada. Es que a mí me gusta trabajar en la casa, a mí me gusta cocinar, me gusta arreglar la casa, me gusta acomodar un closet, a mí me gusta el trabajo de la casa. Entonces ellas no lo veían bien, decían que no podía ser porque yo trabajaba también y entonces así como trabajaba y ellos también podían colaborar. Y yo nunca lo vi necesario, yo nunca lo vi necesario que porque tienes que ayudar. Entonces, no, tienes que poner al hombre a trabajar porque, y claro, no lo vi nunca. Yo nunca vi ese machismo habían imposiciones que quizás por la costumbre, pero yo me adaptaba a eso, yo me adaptaba y decía, bueno, entonces no, pero ¿por qué? Entonces yo no, para mí eso no es feminismo, es decir, porque el hombre tiene que lavar los platos porque sí. Y a mí me gusta lavarlos y yo los lavo. Es decir, él no está Es, invitando que sustituir a mí porque no lava los platos. yo creo que he sido un hombre moderno, digamos, pero todo depende de quién lo vea, ¿no?
Pero Tú sí en lavas el, los platos, tú sí lavas los platos. bueno, tengo lavadora de platos desde hace 30 y pico de años, entonces, pero yo soy de los que, o sea, si hay que hacerlo, si hay que cocinar, no es mujer o hombre, es el que haga mejor tal plato, es el que quiera lucirse ese día, o sea, no es, yo creo que ahí Sí, no hay, no hay sexo. Ahí, por ejemplo, esto de que, que ayuden, que colaboren, entonces siempre se pregunta ¿a quién ayudan? Entonces ujú, el hombre, un hombre que lo agarraron dos mujeres saliendo del supermercado, él cargando un bebé y cargando la bolsa del otro lado, y entonces decían, mira qué bien, cómo colabora él, cómo ayuda. Entonces el tipo viene y escribe, yo no estoy colaborando, ese es mi hijo y esta es mi comida que yo también voy a comer. O sea, yo no sí, estoy sí, ayudando a sí. nadie, yo quiero cargar a mi hijo porque amo a mi hijo, o sea, porque soy el papá de mi hijo. Y Ujú. no estoy quitándole el peso a nadie porque yo ese es mi peso también, o sea, Sí, sí. eh, No, y además eso es un tema generacional, porque estamos hablando, bueno, mira, yo tengo 71 años, es decir, yo vengo de esa generación donde era natural que el trabajo de la casa era de la mujer. Y por eso a mí me parece que es innecesario todo este movimiento feminista tan extremo, porque estas generaciones lo traen aprendido también, es decir, se van adaptando. Y ya no es igual, ya no es igual. Mis hermanos que son casi algunos cercanos a mi edad, ellos ya se han adaptado. Y va a ser así, se va a llegar un momento en que esto no va a tener sentido, esta discusión, porque ya no estamos en la época en que realmente había un dominio en cuanto al orden, en cuanto a las decisiones, y siempre había eso, ¿no? Y, y uno creció en eso y creció bien, creció valorando las cosas. Y entonces no, a mí no me afectó en mis decisiones de vida que tuviese una familia tradicional donde el papá era el que proveedor y la mamá ama de casa. Es decir, a mí eso no me afectó. Y así como a mí, pues me imagino que a muchísimas mujeres les pasa lo mismo, sí, que bueno, van teniendo procesos internos. si volviéramos a retroceder, tendríamos otra vez a que estaría ¿cómo se llama? De dictador Gómez, no lo podríamos haber evitado, que Ajá. vendríamos, que los españoles llegarían y se tropezarían con América, no lo podríamos haber evitado, de Ujú. que, bueno, en algún momento hubo la esclavitud y era natural en las leyes, que Jesucristo andaba descalzo por ahí. O sea, eso no se puede evitar. O sea, tú no puedes, las cosas no se vuelven a repetir en el futuro, pero si vuelves a retroceder es el momento en que las cosas eran así, pues, y ahí Sí. no había otra forma de hacer las cosas, y la gente siempre trató en todo momento quizás de hacer lo mejor posible desde su punto de vista, ¿no? Sí, sí, y totalmente. Y va a llegar un momento, como te decía, que esto se va a emparejar, porque hay una adaptación, hay nuevas actividades, hay nuevas carreras, hay nuevas formas de expresarse. Bueno, y uno está entrando, es decir, es como un reencuentro, porque a mí me toca entrar en un tipo de comunicación que mira lo que me costó entrar en Zoom. Pero ya uno ya maneja esas tecnologías, aunque no creció con ellas. Claro, vamos para Y eso. entonces, Mira, volviendo al libro, no sé qué experiencias tienes tú, pero uno de los grandes desencantos que he tenido yo escribiendo es ujú, que no necesariamente amplían la comunicación con mis personas que me rodean o con las personas que uno conoció en la vida, cosas así. Más bien lo abre puertas con personas desconocidas. Pero las ujú, personas esa es mi experiencia, no sé cómo será tu experiencia, que las personas que uno diría esos son mis amigos o familia, cosas así, pues no tienen los mismos intereses. Y la literatura hoy en día, pienso yo, tiene un bajón, o sea, muy poquísima sí, gente lee. O sea, una de las cosas que me llama a mí la atención es la cantidad de profesionales que no leen, o sea, que sí, ya saben, totalmente. están listos ya.
No sé cómo es tu No, experiencia. es que no, es que a mí me lo dijo un amigo muy querido que es el que hace la sinopsis del libro, la nota. Me dice, es que hay más escritores que lectores. Hay mucha gente escribiendo. Y, y, mm, y bueno, ahora quizás leen más porque leen en pantallas, pero el libro, el concepto del libro es lo que rehuye, no sé, porque yo veo que mucha gente que está pegada al celular y ahí están leyendo, pero ¿qué están leyendo? Y a lo mejor en pantalla pueden leer más que en la obra impresa, pero, pero no hay, digamos, esa cosa que te sale a ti como una necesidad. Y la lectura, bueno, en mi caso es necesaria. Yo no puedo pasar un día sin leer. Es una cosa que lo necesitas y además como escritor también. Entonces, las nuevas profesiones quizás también están invadiendo ese espacio, ¿no? Ya no hay reposo porque leer implica sentarse, implica estarse quieto en un sitio, implica silencio, necesita de un ambiente. Tú no, aunque yo puedo leer en un parque, o a veces hasta mientras mi esposo ve un partido de fútbol, yo estoy ahí al lado con mi libro, pero tiene que tener mucha concentración. Entonces, ahora las personas tienen muy poca concentración. Los jóvenes, las nuevas generaciones, todo es muy rápido, todo es en el momento y son como pastillitas que se van tomando, pero mira, Pero yo creo que incluso las viejas generaciones, o sea, yo no sé si me equivoco, pero tengo la impresión de que las personas, eso que tú dices, que tienen poca concentración, o sea, leen algo y lo dejan y ya eh, está, o sea, puede ser que lo vuelvan a agarrar, pero ya, digamos, los libros, las novelas, los cuentos tendrían que tener una medida de cuánto es la atención que una persona tiene hoy en día, que es muy poca para ujú, compararle como engancharlo, para como eran las novelas estas, las telenovelas que decían, y el sí. resultado lo sabrás en la próxima y cosas así, ¿no? Pero No, hay pero cantidad no de hay. gente que creo que no enganchan más en la literatura, a pesar de, es decir, haber pasado por una universidad No, y haber hecho una no. vida de profesionales y cosas de esas, mucho menos las personas algunas personas que ni siquiera tuvieron la obligación de llevar una clase de literatura en la universidad, pues. O sea, hay gente que se desenganchó de leer hace muchísimos Sí, años. sí, sí, sí. Y eso no le enseñan en la escuela. Sí, yo, la materia que yo daba en la universidad justamente tenía que ver con eso, eran técnicas de estudio. Y era incentivarlos a la lectura, pero yo en la lectura activa. Y yo les tenía una frase que siempre se los repetía, es que toda lectura comienza cuando el libro se cierra, porque comienzas a repensar y a reflexionar sobre lo que leíste. Y es la única manera que eso te vaya dando una visión diferente del mundo o de ti mismo. Y es así, es decir, de no leer mecánicamente y ahora, bueno, ni pensar que alguien va a agarrar el Quijote o va a agarrar la Divina Comedia o va a agarrar, no sé, a Proust, porque eso implicaría bueno, quitarse de encima una cantidad de distracciones que no lo permitiría. Pero entonces cada día sí, a mí, a mí me parece que vamos en ese camino. Si se va a perder, yo cuando terminé de leer El infinito en un junco de Irene Vallejo, a mí me quedó una gran eh, alegría por haberlo leído porque es una obra maravillosa, pero también me quedó como un hueco, como un vacío, como yo decía, esto se va a perder, es decir, esta historia, ¿cómo va a continuar? Toda esa Que por favor, otra continuación. ¿Cómo va a continuar esta historia, no? Porque cada día, yo estoy rodeada de libros porque mi esposo es un lector, pero yo digo que es un lector voraz
y, y ya llega un momento que uno dice, bueno, tener libros es una responsabilidad mayor que tener hijos, porque si nos queremos ir de aquí, cargar con este poco de libros cuesta, porque los libros van creciendo y se independizan y caminan por sí mismos, pero los libros los tienes que cargar. Y lo que vamos a hacer con esta cantidad de libros? ¿Cuánto tiempo Pero no se quiere tiene, desprender. cuánto tiempo tienes ahí en Estados Unidos? Aquí tengo viviendo como residente desde el 2014. Y entonces te Ida y trajiste venida. parte de la biblioteca de allá. No, me traje la biblioteca que yo tenía ya, la repartí, algunas cosas vendí, otras las dejé en casa de una amiga y el resto lo doné a la biblioteca. No me Mm. traje todos estos libros que están acá, son los que he reunido desde que yo llegué aquí, bueno, habrán aumentado como en un 40%, pero realmente yo no, tengo que tener el libro al lado siempre. Sí, bueno, Es una yo tengo necesidad. libros también. En algún momento hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué no eliminas los libros si hoy en día tienes la posibilidad esta de tener la biblioteca Sí, electrónica y todo eso? Y bueno, ajá. sí, Y yo le digo, qué pasaría el día después? Que no haya electricidad, que no hayan redes, entonces nadie sí, sabe la tabla periódica, nadie sabe cómo volver a calcular un logaritmo con unas tablas. Nadie ujú, sabe cómo buscar en una enciclopedia, porque no existe, aunque lo sepas, no existe. tienes la enciclopedia. Entonces, uno también tiene que tener un mínimo, pienso yo, pues, ya hablando desde el punto de vista de táctica, un mínimo de Ujú, respaldo, porque estamos demasiado confiados en la tecnología. O sea, sí, sí, que sí. está bien, yo creo que está bien, estamos disfrutándolo, estamos siendo más ligeros en el equipaje a veces y esa Ujú, cosa, pero también tenemos que pensar un poco sí, en qué pasaría si. exactamente. No, yo sí creo que, bueno, yo no sé si son épocas, si son transiciones, no sabemos a dónde vamos a parar, pero el libro en España, aquí en Estados Unidos hay muy buenas editoriales que no tengo contacto con ellas, pero sé que existen y hay una tendencia a la escritura profesionalizada, digamos, ¿no? Los escritores estadounidenses se preparan para escribir y bueno, y sacan maravillas hay una literatura estadounidense muy buena, pero son escritores que se preparan para eso. De pronto uno se hace escritor así espontáneamente, uno lo va agarrando la pista en el camino y bueno, también eso de hacer, yo decía, bueno, pero es que un taller de escritor, ¿para qué? Si lo que uno tiene que decir lo lleva por dentro y tal, es muy importante los talleres de escritura también. Pero eso va unido a que haya un lector allí. Y si hay un lector activo y hay un lector que reflexivo, bueno, enriquece mucho más la lectura. Pero yo no sé si ese discurso entra en los que están agarrados a esto, ¿no? Agarrados al celular y a la pantalla, porque es adictivo, realmente es adictivo. Y bueno, yo he llegado a pensar de que, o sea, si uno ve cómo comenzó la escritura, por ejemplo, a mí me parece extraordinario de que no siempre se escribió la música, por ejemplo. O Ujú, sea, que la música era algo así que se pasaba de persona a persona, pues, en el pueblo se heredaba la música y entonces, claro, como el avance de haber llegado a escribir la música y luego entonces el avance luego de haber logrado grabar la música, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el grabar la música sustituye la partitura. No, porque ajá, la música es para ser interpretada, para tú llegar a interpretar la música y si quieres la grabas, tu interpretación, tu aura en la música la vas
a captar con estas grabaciones y esas cosas, pero Ujú, la partitura te da el pie para que otra persona venga y lo interprete. Igual es ujú, la escritura, pues. Uno diría, bueno, pero bastará ahora los mensajes de voz, bastará ahora ujú. que la gente haga solamente un videíto, cosas así. No, porque las ideas tienen que ser escritas para que sean Sí. elucubradas, interpretadas, para que otras agarren eso. Es como la música para el cerebro, pues. Ujú, ujú. Y entonces tú de ese diccionario puedes sacar 1000 libros. Son las interpretaciones tuyas de las palabras, pero no puedes dejar de tener ese glosario bien fijo, esa definición. Bien Hasta aquí llega armado. esto, luego empieza lo otro. Yo pienso que es así. O sea, ¿cómo sería el mundo Ujú. antes de no tener la escritura? Muy difícil, todo tenía que ser un paso del secreto de tu Sí, novela, sí. ¿no? De chisme en chisme. Te quedabas con Sí. la mitad de las cosas, ¿no? Mira, pero ¿y cuál es tu técnica? ¿Tienes una técnica de escritura? Porque escribes, ¿tienes algún ritual, alguna, no sé, Bueno, no sé cómo escribes regla? tú. La regla mía es, yo por lo general tengo unos conceptos que quiero transmitir, pues. Ujú. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una Pero armas novela. un esquema, armas No, un... o sea, ahorita estoy escribiendo una novela que se basa en la Revolución del 44 en Guatemala, y Ujú. yo quiero transmitir el impacto de una revolución para una clase social y para la otra, en unas vidas Ah, vidas paralelas. Entonces tengo dos ujú, personajes, por ejemplo, son la dueña de la casa y la indita, que es su compañera de vida, que es su sirvienta. Cómo ujú, impacta esa revolución a la dueña de la casa y cómo impacta eso a su ujú, sirvienta, y cómo son ujú. esos vidas, cómo van a transformarse, lo que es bueno para la una es malo para la otra, etcétera. Entonces, ese Sí, contexto social es lo que yo quiero transmitir. Entonces, claro, todo va armando ese rompecabezas, porque sí. así es la vida, es así, pues tiene cuestiones que no son buenos para todos, Pero pero tiene un esas componente revoluciones. histórico. Claro, Sí. esas revoluciones existieron y cambiaron vidas, pero las cambiaron con impactos distintos. Ujú, Unos ujú. dejaron terreno y otros agarraron terreno. Esa, qué interesante. Entonces, bueno, Qué ese es el leitmotiv, es ese, pues. Entonces, alrededor de eso se va Pero tú, pegando. ajá, pero volviendo a lo que te iba a preguntar, ¿tú te sientas todos los días religiosamente a la misma hora a escribir? No, no, yo soy muy desordenado en eso. Lo hago por tiempos, lo hago, y después algo pasa, Ujú. me salgo del plan. O sea, es como ir Ya. al gimnasio o algo así. Sí. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso de no salirme mucho, porque después Ujú. cuesta más, ¿no? O sea, tú sabes que después hay que releer más y hay que meterse otra vez. Sí, sí, Pero sí. digamos que diría yo que la escritura es importante tener cierta constancia para ser eficiente, pues. Sí, sí, sí. Porque Mientras esté en curso lo que se está escribiendo. sí. Sí, pueden haber laxos así como de descanso cuando ya terminas y antes de arrancar la próxima. A mí me pasa eso, que yo primero escribo mentalmente. Yo digo, yo hago novelas mentales. Yo me la armo mentalmente y como te decía al principio, soy como una transcriptora porque la novela la tengo dentro de mí. Y voy, pero claro, arranco por ahí, pero sí llega un momento en que la escritura me exige una línea, o sea, ya no todo lo que yo tenía en la mente no está, no sale como lo tengo previsto, sino que la misma escritura te va dando la línea que va siguiendo. Sí, te van, los personajes tienen vida, pues los personajes Sí, te dicen también más o menos qué hacer. Para escribir cuestiones técnicas, yo pienso que uno puede hacer de una vez el índice y ir metiendo los capítulos y tal, pero en una novela pues, es muy difícil. Tiene vida propia prácticamente, ¿no? sí, Eh, sí. Y ese pensando, yo estoy escribiendo ahora algo que, bueno, ya lo terminé, se llama El fondo oscuro de la luz.
y son, yo lo llamé trilogía del mal amor, que son tres relatos de más o menos en esa línea también de mujeres, de mujeres que han sido mal amadas. Eh, porque no, porque bueno, no tuvieron el buen ojo, ¿no? A la hora de elegir. Y cuando lo hice, yo no estaba pensando en nadie en particular, sino bueno, vamos a comenzar. Y comencé de una cosa que no tenía ninguna intención de hacerlo, con la idea del paganismo. Y me pongo a leer y yo digo, estas mujeres que yo estoy, que son mujeres que no están en mi memoria, estaban en la memoria de mi abuela. Cuando yo las visitaba de niña, a esas mujeres las visitaba de niña con mi abuela, yo le notaba que eran mujeres como tan independientes, tan tranquilas, que no tenían prejuicios y al mismo tiempo respetuosas y disciplinadas, pero no había una devoción por algo, no manifestaban una fe, eran como mujeres. Y yo después digo, estas mujeres tenían un alma pagana. Y comencé a trabajar en esa línea y la llamé Casas Paganas porque les inventé como su propio Macondo, ¿no? A estas mujeres, les inventé un lugar que ellas fundaron en sus casas y a partir de allí me vino la cosa después que había arrancado con otra idea. Yo había arrancado con una idea diferente hasta que me pongo a leer sobre el paganismo y yo digo, estas mujeres tenían un alma pagana. Y le di entonces le di otra dirección a la novela. Pero entonces no había, entonces yo decía, pero esto es la disciplina de un escritor, yo no sé si será o no será. Sí. Entonces me comencé a cuestionar a mí misma si yo tenía o no tenía una disciplina como escritora. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que hay personas que son mejores que yo en eso, pero mi personalidad es dispersa, o sea, yo pinto, yo tengo distintos intereses y pienso cultivarlos hasta el final, o sea, entonces es muy difícil en una personalidad como la mía que es dispersa, que tiene, o sea, decir voy a hacer esto porque para mí todo es importante, o sea, no es que esto es más importante o esto es lo otro es importante. Entonces, bueno, uno tiene que vivir con uno mismo, no, no te queda más remedio. Ahí Jorge hasta que se muera. Entonces, Sí, es verdad, es verdad. Sí, no, pero también es que eres muy joven tú. bueno, 66 años, ¿no? O sea, de joven ya no tanto, Bueno, pero todavía dice que ¿cómo es? La juventud llega ahora hasta los 70, será, hasta los 80. bueno, eso Sí, es de porque definición. entonces ya te quedaste así. Sí, o sea, ya cambiar, no, bueno, y además que me gusta, o sea, yo creo que, fíjate tú, pues, que tuviste una carrera y luego ahora estás haciendo otra cosa, o sea, uno tiene que tener la libertad de hacer lo que Sí. venga, pues, o sea, Ujú, uno no puede ujú. enfrascarse en definiciones de personalidad o de estatus social o de estatus marital o de profesión. O sea, las personas pueden pasar de un sitio al otro en cualquier Sí, momento, como la vida misma, pues. O sea, entonces agarrarse de una cosa y defenderla es innecesario. sí, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Es decir, a todos los que estamos fuera ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Nací en Caracas. Ah, naciste, pero Sí. creo que tú tienes un origen portugués, ¿no? Bueno, mi padre era de Madeira, que es una isla que queda en África, que es, Ujú. digamos, práctica, para mí eso es como una colonia todavía Ajá, ajá. portuguesa. Y mi madre nació en Tobar, pero era de una familia de la Grita, del Ah, Táchira, mira, qué tachirense. interesante. Entonces, bueno, yo soy una mezcla de eso. Yo me eh, hice andina por adopción, sí. Yo tengo más arraigo andino porque yo nací en el Zulia, en Maracaibo, pero tengo más arraigo andino, porque bueno, ahí pasé la mayor parte de mi vida, la pasé allí. Y sí, que en una ciudad que te invita a leerla, a mirarla.
Mérida es una ciudad de verdad que, que, que está hecha para estudiar, para escribir, para inspirarse. Y hay sitios donde uno no consigue la inspiración como aquí, pero uno se la reinventa. Yo tengo en la memoria tantas imágenes que ya no me hace falta salir. Pero tú crees que hace falta, por ejemplo, yo con esto de, hay muchos escritores que han visto el mundo, como digo yo, al pie del acantilado. O sea, Ujú, tú te quedas viendo hacia un lado mentalmente, pues entonces, ujú, el, digamos, la observación de los hechos, la meditación sobre lo ocurrido, la distancia ayuda mucho a eso. O sea, la distancia de tanto física como digamos, de ujú, quizás mental, ver otras cosas por contraste, uno se da cuenta de lo que son las cosas. Yo creo que nosotros los venezolanos a veces que estamos afuera, imagínate, yo prácticamente me ujú. fui en el 83 Wow, y tiene yo un creo que montón. uno tiene una vida venezolanísima interna, o sea, porque a lo Ujú, mejor ujú, la falta de eso, de la cotidianidad, te hace ver las cosas de otra forma y el ujú. contraste te hace ver la cosa de otra forma. Entonces, o sea, yo creo que si vieran los cuartos de los escritores, no tienen nada que ver con el mundo de lo que escriben, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Y ahí, claro, pero eso de la distancia, mira, es cierto, lo creo que lo hablábamos al comienzo. Eh, ¿Qué claridad, con qué claridad ves lo que no veías cuando lo tenías al frente, cuando lo tenías allí? Y bueno, y no, la misma actividad que tenías a lo mejor, o qué sé yo, pero comienza a darte cuenta de un montón de situaciones, de relaciones, de comportamientos, y por eso para mí era vital volcarlo en la escritura, que era como una manera de sí, como de dar fe de que eso sí, y lo que me estaba pasando realmente era así, como lo estoy escribiendo. Y que en ese momento uno no se dio cuenta, sino después. Es no sé, Marijó, a quien quiero tanto, y que le dije, ¿por qué no te metes, por qué no te invito a que participes de la conversación? Ella me ha apoyado muchísimo en este tránsito mío de la escritura y ella dice que ella que siga, me anima muchísimo. Y, y entonces con ella lo conversé esto, de que realmente yo no me propuse escribir como una actividad, digamos, disciplinada, rigurosa, pero luego la misma escritura me exige que sí, que tengo que dedicarme, pues, que tengo que hacerlo de manera disciplinada. Y la misma escritura me ha canalizado, porque, bueno, yo tenía otro tipo de actividad. Lo mío era escribir trabajos de ascenso y proyectos de investigación, e informes de investigación. Era una cosa que ya tenía pautada, programada, bueno, pero pero con la escritura se me abre otro mundo. sea, yo la escritura pienso que uno tiene, primero, eh, subes el nivel de tu vida cotidiana, o sea, tienes conversaciones mucho mejores internas en tu seno familiar de lo que tuvieras si no escribiera, o sea, estás elevando, o sea, la belleza de discutir a lo mejor una frase con tu esposo o con tu Ujú, hijo, con alguien, eso da un nivel inapreciable, pues, o sea, tiene una cuestión que es bellísimo el imaginarse eso, ¿no? Y luego es un recuento con una parte fundamental del ser, que es con la palabra, o sea, que la adquirimos de una forma tan natural por ósmosis, pero al escribir estás como viéndola otra vez de otro ángulo, viendo el significado, la potencia que tienen algunas palabras,
la importancia de la Sí. estructura del lenguaje, o sea, estás como revisitando algo que nos define, porque nosotros estamos definidos por cómo nos expresamos, pues, Ujú. pero casi nunca le dedicamos tiempo a eso, pues, Sí. y yo creo que eso es una de las de un gran beneficio dedicarle a, porque qué sería, yo no sé cómo piensa un mudo, ¿no? O cómo piensa un sordo, o cómo piensa, o sea, debe ser distinto, pero Sí. nosotros, yo, mi señorito que tengo adentro es un cuentacuentos. Sí, sí, sí. No, y que uno aprende también a ser cuidadoso con las palabras. A veces la emocionalidad hace decir cosas que uno que no debe, que no se deben decir o que no debe decir. Y cuando estás en una discusión, eh, el control de medir lo que dices, porque puedes alegrar, puedes entristecer, puedes provocar una tragedia con una palabra. Si todo lo que puede cambiar una relación de pareja, de amistad, de familiar, cambia con el lenguaje. Puedes mantener la armonía y hasta que el día que pronuncias alguna palabra, que todo se viene abajo con nombrar algo, con decir algo, con expresar algo. Mira, de verdad que no tenemos, yo digo que cuando uno después, cuando ya llega a estas edades que se pone a pensar en estas cosas, porque yo no lo Sí, pensaba antes así. Uno decía lo que le y venía a la cabeza. esto que tú dijiste de estas personas, como esas mujeres que les cuesta a veces expresarse, entonces los empiezas a ver en todas partes. Ahí está ves la expresión de esa persona en esa reunión social en que todos están y esa persona no está. La llegada de las personas a los grupos, las ¿Mm? notas, las ausencias, etcétera. Estás en otro nivel porque volviste a sensibilizarte a ese Sí. nivel de observación, del detalle, de lo que es. La vida está compuesta de todas esas cosas, pues de pequeños, de gestos, de olores, de cosas de esas. Entonces, Ujú. claro, también se puede conseguir quizás de otra forma, pero escribiendo yo creo que entras como, empiezas a ver otra vez esa gama de cuestiones que son tan cotidianas como cómo se pone la taza, cómo se toma uno una taza de café, pues una cosa así, ¿no? Lo poético que puede ser eso, ¿no? Entonces, es algo que yo, por ejemplo, pienso que es una ganancia, ganar, ganar. O sea, Sí, sí, buenísimo. sí, sí. Y Mira, sí, y cuando tú dejas de hablar con una persona durante mucho tiempo y ya después cuando te encuentras con esa persona, ya no, tú como, si sabes que la vas a encontrar, sabes que te vas a encontrar con ella, tú tienes en la cabeza las ideas que vas a decir y lo que vas a hacer, y de pronto la miras y la tocas y, y se te olvidó todo lo que le ibas a decir, porque tiene que generarse con el contacto y con ese encuentro, con esa energía que puede tener la persona y todo lo que tenías en la cabeza, bueno, ya vas por otro lado, ya comienzas a hablar de otra cosa y comienzas a aflorar. Yo digo que el lenguaje siempre es fresco, o sea, que uno use palabras viejas y palabras antiguas, el lenguaje siempre es nuevo, siempre es reciente, siempre está naciendo y nace en el momento. Fíjate, todo lo que hemos hablado y no teníamos sí. intención de hablar todo esto, quizás no, ¿no? Porque bueno, tú me decías que la conversación iba a ser sin guión, pero mira cómo se va dando y es así, es como que si naciera cada vez que lo expresas algo. Es un lenguaje Es naciente. bellísimo, el ser humano es realmente es una cuestión, una obra de arte, pues. Es un ping-pong de ideas entre dos Sí, personas sí, que sí, tejen una cantidad de temas que bellísimos, me parece a mí. O sea, sí, sí, el ser sí. humano, sí, no es porque seamos humanos, pero merece un aplauso. Mira, No, además, bendito el que inventó las metáforas. sí, Eh, sí, porque se dicen cosas sin decir y se dice mucho más cuando no se dice.
Es muy bonito qué bueno que somos humanos, dirías tú, ¿no? Sí, no, a mí me parece, yo estaba en grupos humanos de gente técnica Ujú. discutiendo cuestiones que son muy abstractas. Entonces, no sé, me ha parecido maravilloso esto de que pero cuestiones tan sofisticadas de programación o de cuestiones así que digo, ¿qué ser tan elevado? O sea, Sí, sí. es algo así como conexión de cerebros y al final sale un sistema. O sea, Sí, sí. es Es como algo, como hay gente que se aburre cuando tiene que escuchar un discurso. Y entonces se incomoda y yo sé, pero tan rico que es. Yo viví en ese ambiente, bueno, 30 años y nunca me cansé de escuchar un discurso académico o escuchar a un poeta. Y bueno, formaba parte de mi cotidianidad. Y ahora, en lo que estábamos diciendo hace rato, se está perdiendo esa concentración y escuchar al otro, porque a veces uno reacciona sin que el otro termine de expresar lo que tiene en su cabeza, ¿no? sí, es parte de lo de las conversaciones esta, del buen escucha, ¿no? Mira, bueno, todos los que pasan por aquí, yo les digo que al final me digan su definición de felicidad y nos dejen un eslogan. Así que bueno, te paso la palabra. De felicidad, pero yo no te quiero decepcionar, pero es que la felicidad es tan fugaz y tan inesperada. No sé, yo creo que es tratar de serenarse en mi caso, yo que yo soy muy inquieta, yo soy muy ansiosa, yo, esa es una de mis defectos, diría yo, algo que tengo que corregir. Yo creo que la felicidad está en la armonía, está en la paciencia, está en ver al otro, en escuchar al otro, en no juzgar, y por eso es difícil conseguir todo eso, ¿no? Pero sí, para mí es eso, básicamente. Vivir en paz, tener tranquilidad, tener paciencia, armonizar con nuestro cuerpo y con los demás. Eso podía ser una manera de ser feliz, estar tranquilo. Quitarse las piedritas del zapato. No, y no vivir pensando en por qué no lo hice, o eh, debí hacer esto, o por qué no lo dije. Ya, si no lo dijiste y no lo hiciste, ya pasó y ya, Sí. ¿qué más? Bonita tu definición. Mira, y qué te dices así para, porque uno a veces tiene esos días que son difíciles de arrancar, Ajá. que uno se siente como que necesita decirte, bueno, vamos, ¿qué te dices tú? No, 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 yo me tomo 2 cafés seguidos Ajá. y yo salgo a caminar un poco. Y no tienes un Y eslogan, algo que te decía tu abuela, algo así que decía, no, 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 así, no, 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 que mi abuela tenía muchos, pero no tengo alguna frase que me impulse así, que me diga algo, sino saldrá algo, pero no la tengo como un eslogan, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguno? A ver, bueno, a mí se me salen muchísimos, pero pues mi madre decía siempre, el que duerme muere. Ah, sí, bueno, Entonces te yo, sale, cuando tú estás en la cama y dices el que muere, el que duerme muere, dices, vamos a mira, salir. no, yo digo es que el sueño es una pequeña muerte. Ujú, Cuando uno duerme es una pequeña muerte porque estás allí, no, respiras, pero no estás, estás inconsciente. No, mira, no tengo un eslogan, pero sí tengo, me preparo, o sea, para ejercitar la memoria también. ¿Qué tengo que hacer en ese día y prepararme para eso? Ayer estaba súper ocupada
cuando hacía lo que le estaba preparando a mis hermanos y estaba muy pendiente de eso. Y ya la motivación está desde el plan que tengo que hacer en ese momento. Ya sé que mañana voy a hacer esto y ya me preparo, me levanto preparada para eso, enfocada en eso. Quizás enfocarse, ¿no? Puede ser una palabra, ¿no? Ujú. Sí, Lo tomar, uso bueno, poco. tomar, digamos, a qué viene, al qué hay que hacer para que se dé lo que viene. Mira, bueno, te doy Oye, las gracias. Me no a ti, parece que hemos podido hablar 5 horas aquí porque la cosa era súper fluida, pero bueno, todo tiene que tener un claro. largo razonable, pongámoslo así. Y Oye, pero qué me bueno lo que encantó. estás. No, yo no conocía tu programa, pero qué bueno que Marijó nos contactó. De aquí le Bueno, mando un beso. La quiero muchísimo y yo sé que ella también me quiere a mí y no nos conocemos. bueno, le mandamos un beso los dos a ella y un abrazo. Bueno, ok, Gracias, adiós. Bye gracias. bye.